y un poquito de regla del producto. Entonces la idea es que tengo que derivar esta función, y esto parece trabalenguas, pero primero tengo que derivar secante. Entonces tengo secante de x por tangente de x, pero tengo que multiplicarlo por la segunda función. Entonces aquí tengo un tangente de x más secante por la derivada de tangente, que es secante al cuadrado de x. Entonces aquí ya lo único que nos falta es encontrar cuánto es el valor de la derivada en f de menos pi. En f de pi ya tenemos de menos pi ya tenemos una gran ventaja, porque tengo secante de menos pi por tangente de menos pi. Entonces lo que sucede con tangente es que tangente va a ser 0 cuando tenemos tangente de 0 grados, porque recuérdense, 0 dividido coseno, pi, 2pi y todos esos múltiplos, incluso con los múltiplos negativos. Entonces ya esto nos da 0. Secante es un poco más complicado, porque digamos secante es 1 partido coseno. Entonces secante de 0 y secante de 2 por pi es igual a 1, pero secante de pi menos pi es como que tuviera 180 grados. Entonces con los 180 grados voy a tener que los valores de secante son iguales a menos 1. Entonces así es como voy a estar evaluando esta función. Entonces ya tengo cuánto vale f de menos pi, solo con ver el punto, pero cuánto vale esta derivada. Esta derivada, aquí tengo 0, entonces voy a tener 0 más secante al cubo de menos pi. Entonces, como este valor de secante es igual a menos 1, tengo que el valor de la derivada es igual a menos 1. Aquí no había necesidad de simplificar la derivada. Si la escribieron como secante tangente al cuadrado más secante al cubo, perfecto, pueden hacer eso. Pero aquí, como estoy más interesado en conocer el valor de la recta tangente, solo lo escribí así. Entonces ya tengo cuánto vale la derivada, cuál es la coordenada y. Entonces la ecuación de la recta tangente es igual a y es igual a 0, porque este es el valor de la coordenada y, más la pendiente por x menos el valor de x donde estoy haciendo la recta tangente. Entonces en este caso a es igual a menos pi, entonces vamos a tener menos 1 por x más pi. Entonces lo pueden escribir así, o si no les gusta este signo negativo lo pueden distribuir y también pueden escribirlo así. Entonces una pregunta bastante sencilla. Posiblemente donde tuvieron más dificultades es en encontrar los valores de secante y de tangente, pero digamos, si esas funciones les parecen complicadas, siempre recuérdense que secante de x es igual a 1 dividido coseno. Y los valores de coseno son bastante sencillos de encontrar. Y tangente es igual a seno dividido coseno. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre este corto. Es que yo, digamos, en el círculo unitario, ¿dónde estaría menos pi? Y es que yo no sé Son cómo se 180 calcula. grados. Son 180, pero digamos no afecta en nada así. No, No, sí. ¿por qué no? Porque digamos, aunque sea negativo, pasa acá, ¿ve? Ah, ok. Entonces aquí está menos pi, que es lo mismo que pi. O digamos, si fuera menos pi medios sí afecta un poco, porque menos pi medios está acá. Entonces esto es lo mismo como que tuvieras 270 grados. Entonces no afecta.
Bueno, aquí se afecta, pero acá no. Ah, tal vez esto fue lo que hizo que este problema fuera difícil para ustedes, ese menos pi. Tal vez que con pi a todos les hubiera ido un poco mejor. Pero bueno, es que Mario quería evaluar también, digamos, como el manejo ahí de esos ángulos. Y es posible que Mario para el siguiente laboratorio les practique un poco más el círculo unitario, porque parece que eso sí les está costando un poco. Y más los ángulos negativos que se mueven en sentido de las agujas del reloj, mientras que los ángulos positivos se mueven en contra de las agujas del reloj. Entonces empecemos con la regla, bueno, continuemos con la regla de la cadena. Entonces, qué bueno que introduje este tema la semana pasada. Todavía no se puso en el laboratorio, pero pueden ver de que esto va a ser un tema mucho más fácil que evaluar ángulos de las funciones trigonométricas. Entonces, como les decía, ¿qué es la idea de la regla de la cadena? Que tienen una composición de funciones, una g de x evaluada en f de x, y la idea es que si quieren derivar la función compuesta, de primero derivan la función externa, esta derivada es evaluada en g de x, y luego multiplican esto por la derivada de la función interna. Entonces la pueden escribir así. Otra forma como pueden trabajarla, van a ver que en algún momento voy a derivar de primero lo externo, de primero lo interno y de último lo externo. Ahí solo estoy cambiando un poco el orden, pero se puede hacer de cualquiera de estas formas. Entonces aquí tengo la derivada de la función interna por la derivada de la función externa. O la derivada de la función externa por la derivada de la función interna. Entonces vamos a continuar con los ejercicios que habían ahí. El ejercicio 1, a seguir derivando estas funciones. Entonces aquí tenemos un problema que parece muy complicado, pero van a ver que ahorita con la regla de la cadena nos podemos evitar varias reglas del cociente. Entonces digamos, ¿qué sucede aquí? Aquí en teoría tendría que usar una regla del cociente y derivar esta función. Pero si en el numerador no tengo ninguna función de x, simplemente puedo reescribir esta función con una potencia negativa y de esa forma me evito el uso de la regla del cociente. La regla del cociente es la regla que más vamos a tratar de evitar. Porque si se complica todo la regla del cociente, o sea, la vamos a usar si realmente hay que usarla. Entonces ya de esta forma lo que uno dice, es como que estuviera derivando un 3 por algo a la menos 3. Entonces de primero voy a derivar ese 3u a la menos 3. Y luego derivo x al cuadrado más seno de x. Y esa derivada la multiplico por la derivada de la función exterior. Entonces esta es una regla bastante fácil. 3 por menos 3 es igual a menos 9. Entonces aquí tengo la función interior, x al cuadrado más seno de x. La potencia baja en 1, baja a menos 4. Y luego por la derivada de lo de adentro, que sería 2 por x más coseno de x. Y esto sería todo para este problema. Y aquí segunda derivada sí se pone mucho más difícil. Entonces sí es un pequeño problema de la regla de la cadena. Ya segundas derivadas no solo hay que usar regla de la cadena, sino posiblemente hasta se van a topar con una regla del producto del cociente. Entonces luego tenemos este problema, y este ya es un problema que nos va a permitir derivar funciones exponenciales que tienen potencias diferentes de simplemente la variable t o la variable x. Entonces aquí pueden ver de que esto también es una composición de dos funciones, es una composición entre e de t y la potencia. Entonces obviamente no
tienen ustedes, no van a requerir ustedes de que identifiquen cuál es la composición que les permite construir SDT. Pero lo que sí es que quiero que reparen de que aquí la potencia ahora es una función. Entonces derivo de primero la función exponencial y después lo multiplico por la derivada de la potencia. Entonces simplemente vamos a multiplicar la función exponencial por la derivada de la potencia. Y yo creo que vamos a borrar todo esto de acá porque todo eso de ahí no es tan relevante. Si borremos esto. Entonces, a la hora de derivar, de primero derivo la función exponencial, e a la t al cuadrado más 3 por t más 8. Entonces pueden ver que aquí no está pasando nada. Porque ahora tengo que abrir un par de paréntesis y multiplicar esta función exponencial por la derivada de la potencia. Entonces la derivada de la potencia es igual a 2 por t más 3. Y esto sería todo con este problema. Ahora con estas funciones exponenciales hay veces de que uno no sabe si este paréntesis es parte de la potencia o no. Entonces hay algunas personas que lo que hacen con esta regla es que primero derivan la potencia. La derivada de la potencia es 2 por t más 3 y luego copian la derivada de la función exponencial que es la misma función exponencial. Entonces, la derivada de esta función la pueden escribir de cualquiera de las dos formas. Solo que recuérdense que en ambos casos tienen que escribir los paréntesis. Entonces, ahí algunas derivadas les van a quedar sumas de funciones. Si no ponemos el paréntesis, entonces pareciera como que estuviéramos derivando una e a la t al cuadrado más 3 por t. Solo hay que tener cuidado con eso. Y ahora lo que van a ver es que también ahora voy a poder derivar funciones trigonométricas que pueden ser, pues, esta puede ser e a la seno. Vamos a tener ahí un comportamiento bien interesante para e a la seno de teta y seno de e a la teta. Entonces ahora podemos tener estas composiciones bien curiosas. Esta es como una f de g de x y esta es una g de f de x. Pero igual, digamos, ¿cómo derivamos estas funciones? De primero aplico una regla de la cadena para esta función y luego otra regla de la cadena para la segunda función. Entonces lo que puedo venir es decir, bueno, ¿cuál es la derivada de seno? Coseno de teta. Por la derivada de la función exponencial que es igual a e a la seno de teta. Luego aquí, digamos, con seno, de primero derivo seno, la derivada de seno es coseno, e a la teta, y luego derivo la función interior, que es e a la teta. Entonces, como uno varias veces no acostumbra a poner paréntesis, poner aquí un e a la teta a la par de este e a la teta, se puede entender como que ese otro e a la teta también está dentro del coseno. Entonces, muchas veces, digamos, tanto con la función exponencial como con las funciones trigonométricas, uno hace derivada de la función interna por la derivada de la función externa. Entonces uno le cambia el orden a la regla de la cadena, pero es solo para que todo esto se entienda mejor de qué funciones estamos hablando. Porque si no, alguien mira acá un coseno y podría pensar que es e a la seno de teta por coseno de teta, una potencia seno por coseno. Entonces eso sí hay que evitar, o sea, esta derivada... ¿Sí? Cristian, perdón, ¿cómo derivaste la e a la seno de teta? No entendí. Derivé primero la potencia. Que sería f'. Tendría que ser e seno de teta, porque es lo mismo. Sí, la derivada de seno de teta es coseno de teta. ¿Y la multiplicaste? ¿Por qué? ¿Cuál de las dos era? Por la derivada de la función exponencial. ¿Cuál es la derivada de la función exponencial? E a la seno de teta. Es exactamente la misma función exponencial. ¿Y la otra g? Es que
Que la otra después derivé seno, entonces la derivada de seno es coseno por la derivada de e a la teta. Lo que pasa es que van a ver algo con las derivadas de funciones exponenciales. Las derivadas de funciones exponenciales casi que pareciera que no estamos derivando la función exponencial, porque recuérdense que la derivada de e a la x es e a la x. Entonces, cuando estemos derivando funciones exponenciales, les va a quedar algo como que, bueno, ¿cuál es la derivada de la función exponencial? La función exponencial. Entonces, uno copia la función exponencial y uno después la multiplica este resultado por la derivada de la potencia. Entonces, así es como se mira esta regla de derivación para funciones exponenciales. Es que, perdón, solo te voy a anotar ahí, es que yo tengo duda porque cuando hicimos la regla era esto, y estaba f' y aquí había una g. Sí, aquí está la g. La g aquí es seno. Que no entiendo dónde. G es seno. En este caso, e a la seno, f de teta es e a la teta y g de teta es seno de teta. Entonces, f de g es igual a e a la seno de teta. Y por eso al hacer f' era lo que nos estaba diciendo que da Sí. igual. Y f' de g es igual a e a la seno de teta. O sea que esa f siempre tiene que ser como la función sin nada, digamos. Sí, la función sin nada, la función externa. Ok, gracias. De nada. Sí, esta es una regla que, como hay muchas personas que les cuesta visualizar aquí la regla de la cadena, hay veces que prefieren tener una regla de la cadena especial para funciones exponenciales. Entonces, es más fácil decir copie la función exponencial y multiplíquela por la derivada del exponente. Lo mismo con seno. Si tienen seno de u de x, lo que hacen muchas personas es dicen, bueno, cambie seno por coseno y luego multiplique esto por la derivada de lo que está dentro del seno, que es este ux. Entonces ya pone 1 coseno de u por u' de x. Entonces estas son como que casos especiales de la regla de la cadena, pero hay personas que prefieren así que tratar de ver cuál es la composición. Entonces, de esta sección tenemos un problema más, una como especie de función de demanda. Yo creo que esta ya sé cómo era, es una raíz quinta de 3y al cubo más 2 por y más, yo creo que es menos y a la menos 1. Cambié q por y porque la y es más fácil de entender que la q. La q parece mucho un 9. Y yo creo que encima de todo esto está elevado a la cuarta. Todo esto está elevado a la cuarta. Entonces este es un problema donde pareciera que tenemos una triple composición de funciones, pero siempre recuérdense que cualquier función raíz la podemos escribir como 1 a la n. Entonces en este problema, como hemos hecho siempre que estamos derivando funciones raíces, las escribimos como potencias fraccionarias. Entonces ahora aquí en vez de tener un 4 voy a tener una potencia de 4 quintos. Entonces esto es todavía más fácil que cualquiera de estos problemas porque uno dice, bueno, el primero derivo el 4 quintos, disminuyo la potencia en 1 y multiplico este resultado por la derivada de todo lo que está adentro. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Entonces aquí es igual a la derivada de esta función, 4 quintos, por, copio toda esa función potencia. Entonces ahorita parece que no cambia mucho, pero ahora esta potencia le tengo que restar 1. Entonces aquí voy a tener un menos 1 quintos. Y luego tengo que derivarlo de adentro. Entonces aquí cabal se está viendo ese f' de g. F' es este menos 1 quinto y aquí cabal está g de x.
Entonces ya solo derivo lo que está dentro. 9 por y al cuadrado más 2. Y luego cuando derivo esto utilizo otra regla de la potencia. Más y a la menos 2. Y esto sería todo para este problema. Si van a ver muchas veces que con la regla de la cadena no nos metemos a segunda derivada, porque los ejercicios de segunda derivada, aunque se pueden hacer y todo, sí se vuelven un poco largos. Porque tienen que hacer no solo regla de la cadena, sino tal vez una regla del producto o una regla del cociente. Entonces, aquí esperen más que todo primeras derivadas. Y es que esto se complica más porque, digamos, alguien puede pensar, bueno, pero aquí estoy viendo tres funciones, una raíz a la quinta, una función, una potencia de 4 y luego esta función 3 por y al cubo más 2 por y menos y a la menos 1. Entonces alguien puede decir, no pueden haber una composición de dos o más funciones. Y de hecho sí, hay funciones que son composiciones entre varias funciones. Entonces la idea es ver cómo derivar estas funciones. Entonces esto ya complica un poco más la regla de la cadena, porque ahora lo que quiero derivar es una función y. Y aquí no necesito que escriban la regla de la cadena, sino que miren el mapa mental, que miren de que hay una función externa f, una función intermedia g y una función interna. Y en teoría dentro de la h todavía podría haber otra función. Entonces esto que tengo aquí es una triple composición de funciones, es un fuego. Y la idea es ver cómo derivar esto. Entonces lo bonito es que aquí se utiliza la regla de la cadena dos veces. Y al final el mapa mental es que van a tener algo así como que derivada de algo externo por derivada de algo intermedio por derivada de algo interno. Entonces esto que estoy poniendo acá es como un mapa mental. Entonces ahora van a tener un producto de tres derivadas. Entonces de primero derivo f. Entonces aquí va a tener un f' y este f' va a seguir siendo evaluado en g de h de x. Entonces ahí todo eso se va a preservar. Y luego procedo a derivar g de h de x. Pero g de h de x también es una composición de funciones. Entonces aquí otra vez voy a tener que usar la regla de la cadena g' de h de x. Y ya de último te multiplico esto por la derivada de la función interna. Entonces aquí tengo un h' de x y como pueden ver ya hay tres derivadas acá. Y eso todavía ilustra más la importancia de por qué esta regla se llama la regla de la cadena. Porque ahí pueden ver una cadena de derivadas. Entonces ahora vamos a derivar estas funciones que ya son composiciones más complicadas. Pero por lo menos esto va a explicar cómo derivar funciones como seno al cuadrado, seno al cubo. Entonces ahorita como pudieron ver este laboratorio estaba sencillo porque no habíamos visto todavía la regla de la cadena. Entonces ahorita lo bonito es, bueno, cómo derivo esta función. Esta se mira complicada porque pareciera que la función externa es seno y luego tenemos esta x, pero el problema es cómo lidiamos con esa potencia a la 4. Entonces todas estas funciones trigonométricas tienen una convención. Estas funciones trigonométricas tienen la convención de que si tienen un seno a la r de algo, esto es lo mismo que decir seno, todo esto elevado a la r. Y eso no solo pasa con la función seno, también pasa con el logaritmo. Entonces hay veces que miran expresiones como logaritmo al cuadrado de x. Esto es como decir logaritmo de x al cuadrado.
Entonces, para que tengamos una mayor facilidad derivando esta función, voy a reescribirla. Entonces, de primero, esa función raíz la voy a escribir como x a la 1 medio. Entonces, aquí tengo seno de x a la 1 medio. Y luego, como pueden ver, no estoy poniendo seno a la cuarta porque lo que voy a hacer es que esta potencia a la cuarta la voy a poner acá. Y esto parece que lo estoy complicando, pero lo bonito es que aquí se mira el mapa mental de cuál es f. F es esta función a la cuarta, g es seno y h es x a la 1 medio. Entonces esto no es necesario que lo hagan, pero digamos f de x es igual a x a la cuarta, g de x es igual a seno de x y h de x es igual a x a la 1 medio. Entonces, si hago la composición de funciones entre f, g y h, esto me va a dar el w de x. Entonces, aquí está el mapa mental. Derivamos de primero esta, luego seno y de último la función raíz. Entonces, bajo la potencia, 4. Ahora voy a tener una potencia de 3. ¿Y qué escribo adentro de esta potencia cúbica? Todas esa composición que está dentro de la potencia. Entonces aquí voy a tener un seno de x a la 1 medio. Entonces lo que hago, ahora tengo que derivar seno. La derivada de seno es coseno. Entonces voy a tener coseno, pero tengo que volver a copiar esa potencia de x a la 1 medio. Entonces aquí ya vamos por el g'. Entonces aquí tengo f'. Aquí tengo g'. No es necesario que escriban todo esto, solo es para ilustrar cómo se mira el mapa mental. Y luego tengo que derivar x a la 1 medio. Entonces todo esto es igual a 1 medio por x a la menos 1 medio. Entonces ahí ya terminamos de derivar. Esta derivada es completamente correcta, pero si no les gusta mucho cómo se mira esta respuesta, pueden venir en algún momento y decir, bueno, 4 dividido 2 nos queda 2. Este x a la menos 1 medio es como 1 dividido la raíz cuadrada de x. No me gusta tener este 3 aquí como una potencia exterior, prefiero tenerlo como un seno al cubo. Entonces tengo seno al cubo, raíz cuadrada de x por coseno raíz cuadrada de x. Estas dos son la misma función, pero esta es visualmente más agradable y más fácil de entender. Esta se mira un poco más complicada. ¿Y ahí el 4 en dónde lo...? ¿Viste qué pasó? ¿Qué sucede cuando hago 4 por 1 medio? Ahí sale el 2. Sí. Okay. Gracias. De nada, sí, por favor, sí pregunten, porque este tema es sencillo, pero ya cuando tenemos estas triples composiciones, los problemas se complican un poco, como van a ver con este. Este es un problema fácil, pero lo que pasa es que hay que escribir demasiados paréntesis. Entonces, ¿por qué es tan complicado este problema? Porque primero tengo que derivar una raíz cuadrada y luego tengo que derivar cada una de estas funciones, pero como aquí pueden ver, tienen reglas de la cadena. O sea, alguien puede venir y desarrollar esta potencia a la 4, esta potencia a la 2 y derivar, yo que sé, un polinomio que va a tener grado 8, pero eso es demasiado complicado. Entonces lo que pueden venir es decir que, bueno, primero derivo la raíz. O sea, esto al final es todo eso elevado a la 1 medio. Entonces aquí voy a tener 1 medio por toda esa función que la tengo que volver a escribir. Yo creo que aquí vamos a poner
corchetes en vez de paréntesis. 2x al cuadrado más 1 a la cuarta menos 2 por 2x al cuadrado más 1 al cuadrado a la menos 1 medio. Y luego tengo que derivar cada una de estas pues, poco a poco. Entonces voy a abrir otro corchete. Entonces de primero voy a derivar esta. La derivada de esta es 4 por todo esto al cubo. Pero pueden ver que aquí la derivada de lo de adentro es 4 por x. Entonces voy a tener algo como 4 por x por 2x al cuadrado más 1 al cubo. Pero todavía no he terminado porque ahora tengo que derivar esta. Entonces cuando derive esta voy a tener menos 4 por 2 por x al cuadrado más 1. Y este es el problema que no cabe a veces. Entonces vamos a hacer algo para que quepa el problema y no quede tan apretado. Este problema no me gusta particularmente. Entonces tenía 4, 2x al cuadrado más 1 por 4 por x. Y luego menos 4 por 2x al cuadrado más 1. Yo creo que este es un cubo. Sí, ahí estamos. 2x al cuadrado más 1 a la 1, que no voy a poner eso, por la derivada de lo que está aquí adentro. Entonces la derivada de lo que está aquí adentro es 4 por x. Entonces aquí sí tenemos un problema sencillo, pero lo que pasa es que es muy largo, porque esta función raíz tiene estos dos términos, tengo que derivar este, tengo que derivar este otro. Otras personas lo que pueden ver es que aquí tenemos la misma función intermedia, entonces de primero derivan lo de afuera y luego multiplican ese resultado por la derivada de lo de adentro, que es 4 por x, que aquí pueden ver que este 4 por x es un término en común entre ambos. Entonces, esta no la simplifiquemos, no vale la pena simplificarla, se puede simplificar un poco más, hay un factor común de 16 por x y de 2 por x más 1, pero no vamos a ganar mucho con la simplificación. Prefiero, digamos, un problema como este. Este problema sí es más bonito porque estamos practicando las funciones con las derivadas más recientes, las funciones trigonométricas y ya una regla de la cadena donde tenemos otra vez la función exponencial y con una potencia que ya es una función de x. Entonces ¿cómo lo vamos a trabajar? De primero derivo tangente y luego solo copio la función exponencial por la derivada de la potencia. Entonces la función exponencial es una de las que va a tener las derivadas más fáciles. Entonces la derivada de tangente secante al cuadrado. Entonces aquí voy a escribir e a la x al cuadrado más x. Luego copio la función exponencial e a la x al cuadrado más x y luego derivo la potencia. 2 por x más 1. Y aquí sí les recomiendo poner paréntesis. Y tal vez, digamos, hacer esta potencia un poco más pequeña, y más subida para que yo creo que ahí sí se mira claramente que esto no es parte de esta potencia. Entonces, digamos, ahí ya terminamos. Segunda derivada aquí sería un ejercicio sumamente complicado. Tengo un producto de 3 funciones. En una tengo una red. Y aquí tengo, yo creo que aquí tengo 4 composiciones de funciones. La función cuadrática, secante, la función exponencial y x al cuadrado más x. Derivar solo este término es bastante interesante. Es una cuádruple composición. De que se puede hacer, pero lo que pasa, voy a ver si me da tiempo de
tal vez hacer un problema con una cuádruple composición, pero lo que pasa es que aquí tenemos otras complicaciones con la regla de la cadena. Y son complicaciones que tienen que ver, bueno, qué sucede si encima de todo, aparte de usar la regla de la cadena, también tengo que usar la regla del producto y del cociente. Entonces, en esta página 73 hay aquí hay combinaciones con la regla del producto, cociente y cadena. Entonces aquí hay unos problemas que sí se empiezan a complicar un poquito más. Entonces, por ejemplo, algo como esto. Entonces aquí pueden ver que estamos terminando de repasar las derivadas de estas funciones. Entonces este sí es otro ejercicio bastante largo. No es sencillo, pero sí es bastante largo de escribir. Entonces tengo que derivar de primero esta función y luego tengo que derivar esta función. Y cada una de estas tiene, digamos, regla de la cadena involucrada. Entonces tengo que encontrar la derivada de esta función exponencial y la derivada de todo lo adentro que está del seno. Entonces este sí va a estar un poco interesante. Entonces de primero voy a derivar la función exponencial. Entonces la derivada de este exponente es 3 por t al cuadrado más 4 por 3 medios t a la 1 medio por la función exponencial. Y aquí ni hemos terminado. Aquí solo encontré la derivada de la función exponencial. Tengo que multiplicar este resultado por la segunda función. Y aquí ya tengo cuánto es la derivada de la primera función por la segunda función. Entonces tengo que continuar. Ahora tengo que copiar la primera función, e a la t al cubo, más 4 por t a la 3 medios, por la derivada de la segunda función. La derivada de la segunda función, empiezo derivando seno, esto es igual a coseno, voy a colocar aquí paréntesis, t a la menos 1 más t a la menos 2, y luego tengo que derivar t a la menos 1 más t a la menos 2. Entonces tengo que abrir un par de paréntesis y colocar las derivadas de estas funciones. Entonces aquí bajo la potencia, menos t a la menos 2, menos 2, t a la menos 3. Entonces cada una de estas potencias disminuye en 1, menos 2 y menos 3. Entonces vieron, no es un problema difícil, pero sí es bastante extenso. Y de segunda derivada olvídense por completo ese problema. Ese sí no es el propósito del curso, ponerse a hacer derivadas sumamente elaboradas. Entonces ahora digamos tengo esta z de r, que este es otro problema relativamente largo de escribir. 3 por r al cuadrado más 1 dividido 4 por r menos 4. Entonces aquí, como pueden ver, de primero tengo que derivar la función u a la 5. Entonces aquí nos va a quedar un 5, la potencia va a ser 4, pero luego voy a tener que derivarlo de adentro con la regla del cociente. Entonces estos son problemas feos. Yo creo que incluso en algún momento para funciones tan complicadas como estas, vamos a ver de tomar logaritmos para derivar con más facilidad estas funciones. Entonces tengo 5, abro paréntesis, la potencia ahora es 4, y aquí escribo todo eso de adentro. 3 por r al cuadrado más 1, dividido 4 por r menos 4. Pero todavía no he terminado, porque ahora tengo que usar la regla del cociente para y aquí afortunadamente estas funciones no necesitan regla de la cadena, si no todavía se complica más. Entonces derivada del numerador es 6 por r
por derivada del denominador, por el denominador que es 4r menos 4, menos la derivada del denominador que es 4 por la primera función. 3r al cuadrado más 1 dividido todo ese denominador al cuadrado. Y aquí nos vamos a simplificar. Yo creo que esto se simplifica 24 menos 12. El numerador se simplifica por si en algún momento quieren simplificar. Ah, 12r al cuadrado menos 24 por r menos 4. Es algo, es una pequeña simplificación. Este tal vez lo pueden combinar y tener un 4 por r menos 4 a la 6. Pero estos son otros de los problemas que sí se van complicando las funciones derivadas. Y ya ir haciendo segunda o tercera derivada se vuelve demasiado difícil. Entonces, antes de ver una nueva regla de derivación, solo vamos a hacer un ejercicio de la recta tangente. Porque ahora podemos hacer ejercicios de la recta tangente con funciones que tengan alguna composición de funciones como esta. Funciones como estas van a ver que si en algún momento las vamos a poder graficar utilizando el análisis de derivadas. En teoría, con todas las que hemos visto, podríamos hacer un análisis de primera derivada y segunda derivada, pero sí hay unas que se complican demasiado. Entonces, esta es una función bien bonita. Quiero encontrar la ecuación de la recta tangente a esta curva en x es igual a 4. Seleccioné a propósito x es igual a 4 porque aquí nos queda una raíz cuadrada entera. Entonces, lo único que tengo que hacer es derivar esta función, encontrar cuánto es y de 4 y cuánto es y' de 4. Entonces, de primero hago aquí una regla del producto. La derivada de x es 1 por la segunda función, que ya la voy a escribir así, porque de esta forma me es más fácil visualizar cuál es la regla de derivación para la segunda función. Entonces luego pongo más x y luego derivo todo esto. Entonces aquí voy a tener x dividido 2 por 17 menos x al cuadrado a la menos 1 medio por menos 2. Y mucho cuidado de poner algo como esto. Esto pareciera que es correcto, pero aquí pareciera que tienen esta función más esta función menos esta. Entonces, si van a derivarlo adentro y encuentran menos 2 por x, solo coloquen aquí un paréntesis. O si realmente no les gusta esto porque se mira feo, y de hecho se mira feo, menos 2 por x dividido 2, todo esto les queda menos x al cuadrado. Entonces pueden hacer algo como eso. Y esto es una pequeña simplificación, pero eso es mucho más entendible que lo que había escrito inicialmente. Incluso este 1 ni vale la pena escribirlo. Entonces, si en algún momento tienen que derivar x, no es necesario poner el 1 si están multiplicando esa derivada por otra función. Entonces, este es un problema bien bonito. Esta derivada todavía se puede simplificar más, pero mejor encontremos cuánto vale la derivada en x es igual a 4. 17 menos 16 es 1. Entonces tengo que encontrar la raíz cuadrada de 1 menos 16 por 1 a la menos 1 medio. Entonces aquí les tengo buenas noticias.
Pues, cuando tengo un 1 a una potencia negativa, esto me sigue dando 1. Entonces aquí ya tengo que la pendiente de la recta tangente es menos 15. Pero me falta saber esa coordenada del y en x es igual a 4. Entonces y de 4 es igual a 4 por la raíz cuadrada de 1. 4 nítido, ya tengo la coordenada y. Y aquí ya solo tengo que escribir la ecuación de la recta tangente. Entonces no es necesario que escriban la ecuación, pero y de 4 más y'4 por x menos 4. Entonces aquí tengo 4 menos 15 por x menos 4. Y esto sería todo. Ustedes pueden ver que ahorita como estos problemas se van volviendo más interesantes porque podemos trabajar con más funciones. Entonces, Tengo una pregunta. sí, por supuesto. ¿Será que puede volver a derivar x por la raíz de 17 menos x al cuadrado, por favor? Así lo puedo volver a derivar. Y lo que podemos hacer es, entonces la derivada de x es 1. Entonces aquí solo voy a poner 17 menos x al cuadrado a la 1 medios. Luego copio x, entonces aquí pongo más x y luego tengo que derivar 17 menos x al cuadrado a la 1 medio. Entonces la derivada de esta función es 1 medio por 17 menos x al cuadrado a la menos 1 medio, pero luego tengo que derivarlo de adentro. La derivada de 17 menos x al cuadrado es igual a menos 2 por x. Entonces, así es como se deriva. Pero lo que pasa es que cuando ya tengan práctica, van a tener este mapa mental y van a decir, quiero multiplicar x dividido 2 por menos 2 por x. Y eso se simplifica menos x al cuadrado. Entonces, de que lo pueden dejar así. Porque igual, digamos, tienen que evaluar la derivada en x es igual a 4. Ya cuando le evalúen en x es igual a 4, aquí les queda la raíz cuadrada de 1. 4 dividido 2 les queda 2. 2 por 1 les queda 2. Y luego ese 2 lo tienen que multiplicar por menos 8. Entonces les queda menos 16. Entonces ahí mucho cuidado con estos problemas. Sobre todo con los paréntesis. Entonces ya cuando tengan más práctica se van a ir inclinando hacia a poner el resultado de esta derivada de esta forma. Luego cuando estemos viendo cómo graficar curvas vamos a ver cómo quitar esta potencia negativa y tener un denominador común para tener todavía una función derivada más fácil de entender. Entonces digamos ahí ya vamos bien. Solo nos falta ver aquí una regla de derivación más que no me gusta mucho cómo se encuentra la derivada de esta función utilizando propiedades de logaritmos, pero lo voy a hacer ahorita por el momento así porque no hemos visto algunas derivaciones que nos van a permitir encontrar las derivadas de logaritmo, las funciones trigonométricas inversas y otro tipo de funciones. Entonces, digamos, ahorita lo que quiero hacer es que quiero encontrar cuántos son las derivadas de funciones como 2 a la x, 3 a la x y 10 a la x. Si seguimos el ejemplo de que la derivada de a la x es c a la x, alguien podría decir, mire, pero yo creo que también aquí la derivada de 2 a la x es igual a 2 a la x y
El problema es que al hacer esto es que estamos conjeturando. Entonces la idea es cómo puedo encontrar las derivadas de estas funciones. Entonces lo bonito es que tenemos unas propiedades de que las funciones, las funciones exponenciales y logarítmicas son inversas entre sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si por ejemplo hago logaritmo de base 2 de 2 a la x, esto me da x. Y si hago 2 a la logaritmo de base 2 de x, esto es igual a x. Entonces, esto nos va a ayudar un montón, porque aquí la idea es que voy a tratar de escribir 2 a la x como una función exponencial de base e utilizando esta propiedad. Entonces voy a decir aquí en particular nos interesa utilizar la propiedad de que logaritmo de e a la u es igual a u, o e a la logaritmo de u es igual a u. Y ahorita voy a hacer una derivación específica y ya después les voy a decir que para cualquier base a se utiliza la misma regla. Entonces digamos, ¿qué sucede en este caso? U va a ser igual a e a la 2 a la x. Entonces 2 a la x es lo mismo que e a la logaritmo de 2 a la x. Y luego aquí hay otra gran propiedad que vamos a utilizar, porque si adentro de un logaritmo tenemos una potencia, la potencia la puedo sacar del logaritmo y puedo decir que esto es igual a e a la x por logaritmo de 2. Entonces esta es algo que es un poco difícil de ver, pero incluso de apreciar de que por qué estamos haciendo todo esto. Esta función se mira más complicada, pero esta función tiene una gran ventaja. Esta función ya sé cómo derivarla, porque es e a la x por la derivada de la potencia. Entonces simplemente vamos a derivar 2 a la x. Entonces esta derivada que es igual, copio la función exponencial e a la x por logaritmo de 2 por la derivada del exponente, que es simplemente 1 por el logaritmo de 2, y luego me percato que esto que tengo acá es exactamente lo mismo que 2 a la x. Entonces aquí les tengo muy buenas noticias. Esto solo lo voy a hacer esta vez. Obviamente imagínense que les doy cualquier función exponencial de cualquier base y que tengan que hacer esta reescritura cada vez que quieran derivar estas funciones. El ejercicio se vuelve muy complicado. Aquí lo que vamos a ver es que la derivada de hecho tiene un 2 a la x, pero tengo que multiplicar este resultado por logaritmo de 2. Entonces hice todo este juego de álgebra solo para encontrar la derivada de 2 a la x. Y esta regla que les voy a escribir no solo aplica para 2 a la x, sino para cualquier función exponencial de base a. Entonces les podía haber puesto de un solo la regla, pero lo que pasa es que aquí quise explicar por qué sale ese logaritmo natural de la base del exponente. Entonces esta es la nueva regla de derivación que tenemos. Y como pueden ver, esta es como una regla todavía más general que e a la x. Porque si quieren encontrar la derivada de a la x utilizando esta regla, uno dice, bueno, tengo e a la x por el logaritmo de e. Pero recuérdense qué propiedades tienen con logaritmos y funciones exponenciales, son inversas entre sí. Entonces logaritmo de e es igual a 1. Entonces les queda e a la x. Entonces esta regla no es necesario que hagan esta derivación, pero sí ya pueden utilizar esta regla.
Entonces los últimos ejercicios que vamos a hacer el día de hoy es cómo utilizar esa regla. Pues sí, es una regla un poco tediosa. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a derivar estas funciones. Cuidado. Tengo que escribirla de primero y después derivarla. Entonces quiero derivar 8 a la seno de x al cuadrado. Entonces esto parece complicado, pero aquí digamos lo único que tenemos que hacer es derivar de primero 8 a la función exponencial 8 a la esto. Entonces la derivada de esto, que es un 8 a la x, es igual a 8 a la seno de x al cuadrado por logaritmo natural de 8. Ahora lo que tengo que hacer es derivar esta función exponencial, esta potencia. Entonces la derivada de seno de x al cuadrado es igual a coseno de x al cuadrado, pero aquí todavía no he terminado, porque ahora tengo que derivar lo que está dentro del seno, que es igual a x al cuadrado. Entonces la derivada de x al cuadrado es igual a 2 por x. Entonces pueden ver aquí cómo solo el hecho de tener esta nueva regla de derivación complica todo un poco. Pero igual la idea es, hacen 8 a la potencia por logaritmo de 8, copian la función potencia y luego derivan la función potencia. Entonces estas reglas de derivación ya son un poco más elaboradas. Entonces digamos quiero derivar g de u 10 a la 2 por u por u más 1 a la 1 medio. Entonces esta es otra que parece un poco complicada, pero de primero derivo la función exponencial 10, 2 por u más 1 a la 1 medio por logaritmo de 10. Entonces estas reglas sí son molestas, porque cada vez que vayan haciendo derivadas con estas hay que agregar logaritmo de 10 o el logaritmo de esa base. Pero ahorita lo que tengo que hacer es derivar la función potencia. Y esta función potencia desafortunadamente es un producto. Entonces voy a tener que derivar de primero la primera función, 2 por u más 1 a la 1 medio más 2 por u. Copio la primera función, derivo la segunda función. La derivada de la segunda función es 1 medio por u más 1 a la menos 1 medio por la derivada de lo de adentro, que afortunadamente aquí solo es 1. Entonces aquí ya terminé con este problema. Entonces esos son problemas ya un poco más elaborados de la regla de la cadena, pero para que ya terminaremos por terminado este tema, solo voy a hacer un último problema que pareciera que es bien complicado, pero de hecho es un problema bien sencillo. Aquí tengo que borrar. Entonces tenemos algo como esto. Entonces este parece que es un problema donde tengo que usar la regla del producto 3 veces. Bueno, e al cuadrado es una constante, pero en realidad, digamos, no hay necesidad de hacer algo tan complicado como eso. Porque ¿qué podemos hacer acá? Recuérdense que siempre podemos sumar exponentes. Entonces, si estas funciones exponenciales tienen la misma base, uno puede sumar los tres exponentes. Y del mismo modo, si tienen un e a la a más b más c, lo pueden quebrar como un producto de funciones exponenciales.
Entonces esta es la idea de este problema, reescribir esta función como e a la 2 más x al cuadrado menos 2 por x al cubo. Y ya de esta forma solo tengo que hacer una regla del producto. Entonces copio la función exponencial natural. Y lo bonito de la función exponencial natural es que no tengo que agregar el logaritmo de e, porque el logaritmo de e siempre es igual a 1. Por la derivada de ese exponente. 0 más 2 por x menos 6 por x al cuadrado. Y aquí ya terminé con este problema. Entonces estas son pequeñas lecciones. Nos quedan, ¿cómo se llama? Unos 3-4 minutos para, por si alguien tiene alguna pregunta. Qué bueno que empecé la regla de la cadena el jueves pasado porque ya tenían cierta familiaridad con la regla. Pero lo malo es que no pudimos ver más del círculo unitario, pero sí ahorita ya. Por hoy yo creo que tuvieron suficiente. Y el día jueves el tema sí va a estar un poco más desafiante. Entonces no sé si alguien tenga alguna pregunta. Si ahorita nadie tiene ninguna pregunta, entonces digamos, pueden ir saliéndose de la sesión. Y nos vemos el jueves para continuar con derivación implícita. Gracias, Cristian. Nos vemos. De nada. Muchas gracias. De nada. Cristian, perdón, yo tenía una duda, pero es de un tema pasado. Ajá. De la recta tangente. Sí. Cuando nosotros evaluamos la recta con la ecuación, ese no es punto pendiente, la que hicimos de donde está m que es f de a más Sí. f' de a por x menos a. Sí. Tenemos un punto. En ese punto, ¿cuál es a? A es la X. Ah, siempre es la x. Sí, siempre es la X en específico. No se pone X, pero se pone A porque estás diciendo específicamente en ese número. Ok, entonces si yo quisiera usar esa en vez de la punto pendiente, cuando tengo una coordenada, el número que uso es x. Sí. La coordenada x. Ah, ok. Sí. Pero ahora si digamos, te dicen algo así como en el punto 4,1, entonces aquí hay una gran ventaja, porque entonces aquí f de a es 1 y a es igual a 4, que fue como pasó en el corto. F de a es 1 porque estoy yo y ok. Sí, porque es cuánto vale la función si la estás evaluando en x es igual a 4. Okay. Y la tengo que evaluar igual en la que es derivada, ¿verdad? Bueno, en la derivada sí, en la derivada sí. En la derivada sí hay que evaluarla. Ok, gracias, es que me quedé con dudas de eso. Sí, de nada, Juan. Nos vemos. Feliz día. Feliz día. Cristian, feliz día. Feliz día, Mario.
progress. Hola, Daniel. ¿Cómo te sentiste en el corto de la semana pasada? Cristian, ¿está hablando? Sí, ¿cómo te sentiste en el corto de la semana pasada? Ah, pues siento que regular, tengo que repasar un poco más. Y esto es lo que estoy haciendo. Pero en general, no creo que me fue tan mal. Ah, bueno. No, hoy es. Ah, sí, es que tenía un video. Uh, uy, no. Ah, aquí está. Que apagué el video. Oh,